Vamos a otros temas. A partir de 2015, los institutos profesionales no podrían inscribir nuevos alumnos en las carreras de pedagogía. Esto por un dictamen de la Contraloría, entregado al Ministerio de Educación, tras ser consultada sobre la materia en la administración anterior. Por ley, el grado de licenciatura necesario para ejercer como profesor solo puede ser entregado por las universidades. Según expertos, la actual preparación de carreras docentes por institutos profesionales habría sido un derecho excepcional entregado por la ya derogada Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Actualmente, más de 13.000 estudiantes cursan carreras de educación distribuidos en 15 institutos profesionales. Y lo que dictaminamos es que en realidad los institutos profesionales, de acuerdo a la última reforma de las leyes de educación, ya no pueden impartir la carrera de pedagogía, sin perjuicio de que los alumnos que hoy día están matriculados, de acuerdo al principio de la confianza legítima y al hecho de que las modificaciones no pueden afectar los derechos de esos alumnos, pues tienen que terminar en esas entidades. Ya no pueden matricularse más alumnos el próximo año, eso es lo que el Ministerio debe velar en su aplicación, digamos. Vamos a conversar al respecto con el rector del Instituto Profesional Los Leones, Fernando Vicencio. Rector, gracias por acompañarnos hoy en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Ustedes tienen la carrera de educación parvularia, 3.000 alumnos aproximadamente. ¿Cuál es su reacción frente a esto? Bueno, en primer lugar nos pilla de sorpresa porque no estaba puesto, digamos, en ninguna parte el tema de qué pasaba con los institutos profesionales y qué pasaba con aquellas carreras de pedagogía que habían sido en algún momento otorgadas por ley a través de la LOCE, ¿no es cierto?, para poder ser impartidas por los institutos profesionales sin necesidad de la licenciatura. ¿Van a tomar alguna medida judicial? ¿Cómo van a reaccionar a esto? Yo creo que junto con las medidas, o sea, más que medida judicial, es efectivamente atenerse a lo que dice la ley y ver exactamente cuáles son, yo diría de fondo, cuáles serían las razones o quizás los fundamentos por los cuales esto, aparte de simplemente la parte administrativa, porque aparentemente lo que se está planteando es que debería tener licenciatura, una carrera de pedagogía para poder ser ejercida. Y resulta que la licenciatura es simplemente una pequeña especialización en la parte de investigación, que ya incluso las propias universidades lo han abandonado. Incluso la propia Universidad Católica está eliminando la tesis, que se suponía que era el resultado de la licenciatura, donde le enseñaban 2 o 3 o 4 o 5 carreras para enseñar, ¿no es cierto?, a investigar a un determinado profesional. Perdón, pero en general la tesis es lo que viene después de la licenciatura. Una vez que un alumno en una universidad está licenciado, es cuando logra su tesis y luego defiende su tesis para lograr su grado profesional. Exactamente, por eso mismo, pero ya no se está utilizando la licenciatura como un elemento para poder ser prerequisito para titularse. De hecho, en el magíster ya no se está solicitando la licenciatura. Los magísteres de las universidades tradicionales, en todas las universidades. Ok, pero ante esta resolución, que es una resolución de la Contraloría, ¿van a recurrir ustedes de alguna forma? ¿Tienen alguna medida o sencillamente se allanan a que no van a poder seguir matriculando estudiantes en pedagogía? Bueno, pues de partida nosotros creemos que hay que aclarar y por supuesto, digamos, ejercer todo lo que la ley nos permita para poder llegar adelante, el seguir ejerciendo las carreras que llevamos por más de 24 años. Nosotros llevamos desde el año 1990 que estamos realizando, ¿no es cierto?, la formación de profesionales en el área de la educación parvularia. Sin duda, y yo pertenezco a CONIFOS, que es una asociación gremial donde hay centros de formación técnica, hay institutos profesionales que tienen ya este mismo problema. Entonces, por supuesto que vamos a analizar con nuestro staff de abogados, ¿no es cierto?, y los especialistas del tema para ver si efectivamente esto es solamente, digamos, una definición de carácter administrativo, quizás administrativo legal, o si tiene fundamentos desde el punto de vista de lo que debe importarnos a todos nosotros, que es más válida la formación de un profesional de la educación en la universidad o también es válida la formación de un profesional de la educación en un instituto profesional. ¿Y usted cree que tienen la misma calidad la formación en una universidad o un instituto profesional para una carrera tan importante como pedagogía? Para efectos de lo que realmente se hace en el campo del trabajo, efectivamente. Por lo que le acabo de decir, la única diferencia que hay entre un instituto profesional, el título de una carrera profesional y un título de carrera universitaria es el grado académico de licenciatura o de licenciado. Y la licenciatura a lo único que conduce es a que el estudiante o el educando, ¿no es cierto?, en este caso, aprenda algunas técnicas y algunos conocimientos de investigación. O sea, no se le está entregando más conocimientos de lo que va a realizar. En el caso de educación parvularia, a tratar con los infantes, a tratar con los apoderados, los padres, ¿no es cierto?, el entorno educativo, no hay ninguna diferencia.
las mallas curriculares pueden tener diferencias, ¿no es cierto?, de forma, pero de fondo, en la estructura curricular, está todo lo mismo. Ahora, en Chile hay una crítica bastante amplia al tema de la calidad de la formación de los profesores en el país, y muchos expertos dicen que esa es una de las claves por la cual la calidad de la educación no ha podido mejorar, porque la formación de los profesores no es la mejor. ¿Se hace alguna autocrítica al respecto? Yo quiero decirte lo siguiente, Daniel. Yo soy profesor normalista de la Escuela Normal Superior José Abelardo Núñez. Soy ingeniero comercial economista de la Universidad de Chile. Llevo más de 40 años en la educación de este país. Por lo tanto, la forma en que nosotros trabajamos en nuestra institución es justamente con un gran sentido de responsabilidad social y académica en la formación de nuestros profesionales. Lo que te acabo de decir, nuestras profesionales de educación parvularia han competido, incluso en la prueba inicia, que están comentadas, ¿no es cierto?, que mide los aspectos disciplinarios del conocimiento disciplinario. Cuando la hemos rendido con nuestras egresadas, hemos sacado del promedio hacia arriba. O sea, no tenemos nada que envidiarle a la formación que tenga ninguna educadora de párvulo en la universidad. Y segundo... Depende de qué universidad también, porque hay resultados muy diversos entre distintas universidades en Chile. Bueno, pero también estamos muy diversos con los institutos profesionales y con los centros de formación técnica. Entonces, por lo tanto, es el mismo criterio, ¿te fijas? Entonces, si lo que se busca, en definitiva, es mejorar la calidad, no veo cómo se esté mejorando la calidad a través de esta disposición. Que vuelvo a insistir, no creo que tenga que ver con un problema técnico de cómo se forma el educador, en este caso mío, del educador de párvulo, sino que tiene que ver con una cosa absolutamente de estructura legal, en que la LOCE, que lo permitía, se transformó en lege, ¿no es cierto?, que además no contempla ninguna modificación a la educación superior. Ahora, la estructura legal es tremendamente importante, estamos hablando de cumplir o no cumplir la ley. Claro, pero es que aparentemente es simplemente un problema de nominal, llamémoslo así, ¿no es cierto? Porque resulta que la lege no contiene ninguna disposición para la educación superior. Ahora, por ejemplo, usted decía que no hay ninguna diferencia en cuanto a calidad. Le cito lo que dice la investigadora de la Universidad Alberto Hurtado, Andrea Ruffinelli, que dice que esta decisión permite devolverle a la profesión docente el estatus que le corresponde, que sea impartida solamente por universidades. ¿Y qué es el estatus? El estatus es simplemente un concepto, ¿no es cierto?, en que no está medida la calidad de lo que se está haciendo. El estatus, ¿no es cierto?, es tener o llegar a un nivel o a un sitial en que seas reconocido por el medio, por el entorno en el cual tú estás trabajando, realizando alguna actividad. Entonces, por lo tanto, no es válido desde el punto de vista técnico, pedagógico, decir, no, es que estamos recuperando el estatus. ¿Qué es eso? Si lo que tienes que preocuparte es cómo estás formando tus profesionales para poder ejercer el trabajo en el mundo real. ¿La pedagogía es menos importante que otras carreras como, por ejemplo, la medicina o el derecho, que sí son exclusivamente universitarias? ¿Por qué la pedagogía no debería ser exclusivamente universitaria? Y, por ejemplo, la medicina o el derecho, le pongo dos ejemplos, sí. Perdón, para mí la pedagogía es lo más importante que hay, más que la medicina incluso y que el derecho. Pero te lo acabo de decir anteriormente. El problema, como profesor normalista, el problema no está dado, ¿no es cierto?, porque la universidad esté cumpliendo con su rol efectivamente en la formación de buenos profesionales en la educación. Si nos vamos a la pedagogía en educación básica, las universidades no tienen ni el sello, ni la impronta, ni tienen tampoco la experiencia de cómo formar un pedagogo en educación general básica, cosa que sí tenían las escuelas normales. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que han hecho? Cada universidad con los conocimientos que tiene, cuando formaba profesores, ¿no es cierto?, de Estado, convención, formaba especialistas en una disciplina determinada, se ha ido de alguna manera asociando a lo mismo porque no tienen impronta, no tienen sello, no tienen experiencia de más de 150 años que tenían las escuelas normales, en formar un profesor de educación básica. Entonces, por lo tanto, no es un problema de los estudiantes que han estudiado pedagogía en educación básica en los diferentes establecimientos educacionales del país, partiendo desde las universidades más connotadas hasta los institutos profesionales menos connotados o las universidades menos connotadas. Es un problema de cómo está estructurada la formación que se le da a esos jóvenes. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos que se le pide en su instituto profesional a una persona que quiera entrar a estudiar educación parvularia? ¿Cuáles son los requisitos de entrada? Primero, obviamente, tiene que haber cursado, ¿no es cierto?, la educación básica y la educación media y haber terminado la educación media. Segundo, nosotros somos una institución inclusiva, por lo tanto no nos llevamos solamente por el puntaje de la PSU. ¿No se le pide ningún puntaje a la PSU? No, ninguno. ¿Ya? ¿Notas del colegio? ¿Ah? ¿Notas del colegio? Por supuesto. ¿Cuál es el mínimo? No tenemos un mínimo siempre que haya aprobado. Pero ¿cuál es el punto? Nosotros no decimos esta persona es capaz o no es capaz de ejercer una profesión o irse al mundo laboral y si es que es normal
O sea, nosotros le hacemos un test de entrada, nosotros le hacemos nuestras pruebas, no nos estamos preocupando solamente de si sabe más castellano, más matemáticas. ¿Qué se define como normal? ¿Ah? ¿Qué se define como normal? Que tenga las capacidades normales de cualquier ser humano para poder acercarse al conocimiento, aprender, leer, ¿no es cierto?, desarrollarse en el mundo cotidiano. Eso no es ser normal, ¿ya? Que no lo define, que no lo define tener 800 puntos en la PSU o tener 400, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el punto? La tesis nuestra, y que yo creo que es la tesis de todas las instituciones que son inclusivas, es que un ser humano es perfectible y es capaz, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad de ser capaces de transformarlo en un buen profesional. Y para eso tenemos que tomar, primero, definir qué tipo de jóvenes. Nosotros hacemos todo el perfil de nuestros estudiantes. Segundo, cuáles son las capacidades y cuáles son las debilidades. También lo hacemos en nuestros test de entrada. Y tercero, cuáles son las medidas que hay que tomar para que ese joven se vaya nivelando paulatinamente. También lo hacemos nosotros. Y nuestro cuerpo docente, que tiene más de 24 años de experiencia, del cual yo estoy muy orgulloso además, ¿no es cierto?, tiene un gran conocimiento de la materia y además tenemos un gran prestigio en el mundo del trabajo. Nuestros empleadores, que en definitiva son los que de alguna manera, ¿no es cierto?, determinan el éxito de lo que tú has hecho o no, permanentemente nos están diciendo que nuestras egresadas, primero, saben su pega, perdón que la expresión. Segundo, se preocupan de hacer con el niño, con el infante o con la guagua, ¿no es cierto?, si es a la cuna, todo lo que se requiere porque conoce su materia, ¿ya? Y tercero, que es una cuestión más importante todavía, es que de alguna manera tratamos de vocacionarlas, ¿ya? De decirle, esto es realmente el sentido de vida que tú vas a tener más adelante, que es lo que hacían con nosotros las antiguas escuelas normales. Ahora, rector, usted decía recién, y coincido plenamente con lo que usted decía, no hay profesión más importante en un país que la pedagogía. Absolutamente de acuerdo. Si eso es cierto, si no hay profesión más importante que la pedagogía, ¿no debería haber alguna mínima selección de quienes son admitidos a estudiar? No necesariamente por la PSU, tal vez que estén entre el mejor porcentaje, por ejemplo, de su cohorte en su colegio, o que hayan tenido un promedio de notas que no significa sencillamente haber pasado con un 4 de curso. ¿No debería haber al menos alguna vara mínima de selección? Probablemente, pero en el fondo, ¿cuál es la tesis que tú tienes frente al ser humano? La que tenemos nosotros, digamos que somos una institución eminentemente humanista. Que todo ser humano es perfectible. Por lo tanto, digamos, lo que trae, ¿no es cierto?, como carga, como lastre el joven al cual nosotros atendemos, porque nosotros nos preocupamos de aquel joven, ¿no es cierto?, que está en la población, que está con problemas sociales, económicos, incluso hasta familiares, pero sabemos que tiene materia prima. Sabemos que es un ser humano al cual nosotros podemos llegar a través de nuestros medios, a través de nuestra pedagogía, para poder transformarlo en un buen educador y en una persona que va a hacer un aporte para su sociedad. Entonces, en el fondo, los métodos cuantitativos que están muy de moda ahora para medir todo, en educación no son más que meros indicadores. Lo que tú tienes que tener presente en educación es que la educación es un proceso y que trata con seres humanos. Y por lo tanto, a veces, tener mucho conocimiento de algún elemento disciplinario no es más importante que tener mucho amor por lo que tú estás realizando y tener la capacidad básica o mínima o quizás, ¿no es cierto?, la estándar para poder llevar a cabo tu tarea. Rector, el Instituto Profesional Los Leones, como todos los institutos profesionales, puede ser afectado por la reforma. Hay una reforma muy importante que viene a la educación superior. ¿A ustedes les gustaría acogerse, por ejemplo, a poder entregar educación gratuita? No sé en qué condiciones se va a hacer la educación gratuita. Pero en la medida, digamos, que se nos informe, en la medida que nos entreguen todos los elementos, en la medida que uno diga y analice la situación, nosotros no tenemos ningún problema, por el contrario, digamos. Es más, yo estoy en esta área de la educación, que es la educación superior privada, porque soy profesor normalista, no porque esté haciendo un negocio, ¿ya? Yo partí en esto con dos socios que fundamentalmente eran del área educacional y yo también, ¿no es cierto?, pero que además tenía la posibilidad de manejar la variable cuantitativa como ingeniero y partimos en este proyecto que tenía básicamente dos condicionantes, ser un proyecto educativo y ser un proyecto social. Y de hecho, ¿no es cierto?, en base a eso hemos trabajado todo el tiempo. Sin embargo, a los institutos profesionales hoy en Chile se les permite lucrar. ¿Tendría lógica que se les permitiera entregar educación gratuita, por lo tanto financiada por el Estado, y que además al mismo tiempo se les permitiera lucrar, como lo hacen hoy? ¿Podrías definirme qué es lucrar? Lucrar es obtener un beneficio económico de la actividad que están realizando. No, la empresa obtiene beneficio económico cuando realiza su trabajo, y eso se llama utilidad.
No se llama lucro. En la medida en que Ahora, se reinvierta no es lucro, en la medida en que vaya a los dueños sí es lucro. No, es utilidad que se reparte entre los dueños, ¿ya? Lo que pasa es que todavía nadie ha podido definir, ¿no es cierto?, porque efectivamente es muy complicado definirlo. Lucro podría ser, ¿no es cierto?, una utilidad desmedida que tú no utilizas, ¿no es cierto?, adecuadamente. Pero si no, no podría existir ninguna empresa en este país. Porque la utilidad es justamente lo que le da la remuneración a los que emprendieron esta actividad, que obviamente tiene que tener la posibilidad de retribuirle a su esfuerzo, a su trabajo, su creatividad, la tecnología que pusieron, en fin, todo lo que han hecho. Una cosa es obtener un sueldo de aquello, que sea algo fijo, otra cosa es obtener las utilidades que vayan a lucro dependiendo de la rentabilidad que obtenga esa empresa. Son dos conceptos distintos. Pero ¿cómo se cancela al capital, al que pone el capital? A través de la utilidad que genera ese capital. ¿Qué utilidad obtienen los dueños, por ejemplo, del Instituto Profesional Los Leones? Nosotros, de hecho, somos aquellos que más hemos reinvertido, porque somos dos socios, y no tenemos ningún tapujo en mostrar nuestras cuentas, en mostrar nuestras utilidades. De hecho, estamos, digamos, con el Ministerio de Educación, le entregamos todas las cuentas. Somos una institución que se ha consolidado financiera y económicamente, ¿ya?, que no tenemos ningún problema de sustentabilidad, que además de eso... Y como no tienen ningún tapujo, ¿de cuánto son esas utilidades las que van, digamos, a beneficio de los dueños? Yo creo que en el año deben ser, 120, 200 millones entre los dos, al año. Ganan 200 millones de pesos entre los dos años, o sea, unos 100 millones de pesos anuales cada uno de los dueños. Más o menos, sí. Y el resto se reinvierte, tal como dices tú. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no es, ¿no es cierto?, mal utilizar las utilidades. Y ahí vamos a entrar en otro problema, que es el famoso FUT. A nosotros sí nos va a afectar en la eliminación del FUT, porque a través del FUT habíamos reinvertido en nuestras instituciones. Entonces ahora me van a decir, ¿sabe qué? Si usted generó 300 utilidades, no saque 200 nomás, pues va a tener que sacar los 300. ¿Por qué? Porque si no me van a hacer tributar sobre la renta atribuida, que serían los 300 millones de utilidades. Entonces se pone a complicar la cosa. Pero en definitiva, a lo que vamos. Yo creo Perdón, doctor, solamente para aclarar el punto. Funciona como una empresa, por lo tanto, el Instituto Profesional, con toda la lógica de una empresa. Es decir, todas las instituciones tienen que funcionar como una empresa, pues tiene que haber un ingreso mayor que el egreso, si no, no pueden funcionar en este sistema actual. Que nadie que se llama capitalismo, neoliberalismo o libre mercado, lo que tú quieras, pero no hay ninguna institución privada que no pueda funcionar así. O sea, que no funciona así, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son tus fines, tus objetivos? ¿Cuál es la definición de tu misión, tu visión y tus propósitos? Y ahí es donde hay la diferencia, ¿ya? Cuando una institución educacional como la nuestra define su misión en formar técnicos y profesionales idóneos y aptos para un puesto de trabajo, que tengan, ¿no es cierto?, conciencia y responsabilidad social para lo que van a hacer, es distinto a decir, bueno, voy a formar los mejores tecnócratas del país para ver de qué manera puedo, ¿no es cierto?, conseguir que ellos lucren también igual que yo, o que ganen utilidades como yo, o etcétera, etcétera. Y como yo tengo la posibilidad de conocimiento de la parte pedagógica, sé cómo estamos formando a nuestros profesionales. ¿Cuál sería el problema en formar profesionales que lucren igual que usted, como dice usted? ¿Perdón? Usted dice que sería malo formar tecnócratas que lucren igual que yo. No dije que lucren, dije después que tengan utilidades igual que yo. Porque primero dijo que lucren. Bueno, es que tú usas el término, no yo. Usted usó la palabra, por eso porque tú me lo planteaste inicialmente. Ok, pero el problema estaría entonces en formar profesionales que luego vayan a lucrar con su actividad. No, para nada. Cada cual es dueño y libre de hacer lo que estime pertinente. Lo que pasa es que nosotros tratamos de entregarle principios y valores a nuestros estudiantes. Y sobre todo en la carrera de pedagogía, ¿verdad? Ahora, obviamente que tenemos carrera de contador auditor, por ejemplo, ingeniero en gestión de negocios, obviamente que a ellos les estamos tratando de enseñar, ¿no es cierto?, a ser los mejores gestores de negocios, a ser los mejores contadores auditores que podamos, ¿no es cierto?, preparar. Pero en pedagogía, en educación parvularia, lo que nosotros tratamos de formar es un profesional o una profesional comprometida con lo que va a hacer. Rector Fernando Vicencio, muchas gracias por haber estado con nosotros en CNN Chile. Le agradezco mucho, Daniel, muy amable, muy gentil. Vamos a la pausa, ya volvemos con más. Esto es Resumen Ejecutivo aquí en CNN Chile.